el señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco. Mi querido Paco, qué gusto saludarte en esta Igualmente. tarde. Con varios asuntos, sabes que Schneider Electric, una compañía pues, que se dedica justamente a equipos de eléctricos, a sistemas, etcétera, anunció que va a invertir 1.300 millones de pesos en México, 73 millones de dólares, en sus plantas de producción en varios estados de México para satisfacer obviamente la demanda de América del Norte, una expresión más del nearshoring. La verdad es que prácticamente cada semana se están anunciando inversiones obviamente en Nuevo León, pero van llegando hasta, ya voy a empezar a hacer una lista porque de verdad pues se van sumando y sumando. Y el hecho es que sigue estando en un gran momento México. Hoy al respecto, el presidente, pues le preguntaron ahí acerca del tema del agua y tal. La verdad es que dio una respuesta que puede resultar un tanto preocupante. ¿Por qué? Porque a inicios de esta semana, cuando la Secretaría de Economía presentó este foco de desarrollo, es que tiene un nombre, TIC se llama, o bueno, es el transísmico, es decir, estos 10 polos de desarrollo que van a conectar la zona del Istmo desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz y que tienen muchas virtudes. A mí me parece que es muy exitoso. Digamos, en caso de que tenga éxito, no va a ser rápido porque estas decisiones se toman con algún tiempo y estamos en la recta final del sexenio. Entonces tendrán que tener algunas garantías para que esto tenga continuidad. Y aunque te digan aquí está en el papel, pues todos sabemos que cuando hay un cambio de gobierno y más en un sistema presidencialista como este, con la discrecionalidad que puede haber, pues no está sencillo confiar en que la continuidad va a ser, incluso cuando quede alguien del mismo partido que hoy está en el poder o haya un cambio. Lo vimos el año en la transición anterior, las zonas económicas especiales que había impulsado, más o menos parecido, con algunas diferencias. En ese entonces Gerardo Gutiérrez Candiani, que era el coordinador, y pues es una gran idea, muy alineada obviamente con lo que hemos visto en esta administración. Sin embargo, pues aquello se detuvo y hasta ahora finalmente rearrancó. Yo creo que mejor formulado por parte de Raquel Buenrostro. Pero en el contexto de ese evento decía la secretaria que ya nos iban a otorgar nuevas concesiones para operaciones de agua, para operaciones industriales en zonas donde no hay agua. O sea, ¿cuáles? Pues las más exitosas del nearshoring. Claro. Centro, norte, obviamente incluso el Bajío. Y eso, bueno, pues la verdad es que no creo que vaya a ser. Decía que tendrán que ser autorizadas por el presidente. Y la verdad es que habría sido mejor, más que por el presidente, pues con ciertos criterios técnicos, ¿no? Para que, como en el caso de Tesla, pues se dio la discusión. Se mostró que evidentemente no iba a ser tan intensivo el uso de agua, que es más bien el problema en la eficiencia agrícola y obviamente en la red, lo hemos platicado 18,000 veces tú y yo, en la red de distribución de agua en las ciudades, etcétera. Si no, pregúntenle pues a cualquier ciudad, ¿no? Pero la Ciudad de México, bueno, pues ahí hay un problema grave en el uso eficiente del agua. Y hoy el presidente vuelve a abundar en el tema y pues plantea su visión en donde pues no tiene que ver algo tanto con el agua, sí decía el agua, lo recubre, digamos, de ese pretexto, pero más bien pues de una visión ideológica y francamente yo no creo que el sur va a crecer a costa del Bajío, del centro norte o del norte. No va a ser así. Va a ser de la mano y en armonía con estos estados, porque sí es cierto que hay una saturación en la demanda, por ejemplo, de parques industriales en la zona de la frontera y que habría grandes beneficios en la estructura de costos, en la logística, con los incentivos fiscales que están dando en Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2, que es el nombre, quizás más cerca de Salina Cruz, lo veo más complicado en la sierra de Oaxaca, pero mira, esto dijo el presidente. En Juárez, en donde no hubo crecimiento, en Veracruz, en el periodo neoliberal, a trabajar, a buscarse la vida en la frontera y del otro lado de la frontera, más de 1 millón de veracruzanos que se abandonó por completo la actividad productiva, el campo neoliberal. Así que bueno, la verdad es que, ¿qué le pasó a Veracruz? Bueno, lo comentaba hoy temprano con Pascal, le pasaron los gobernadores de Veracruz, no sí, asunto nada menor, sí. ¿No? Y dos, una visión estatista, afincada en la soberanía petrolera, en donde pues no quedó nada, porque evidentemente en la estructura política de México siglo XX, digamos segunda mitad,
pues había una serie de... Primero era la caja chica de Hacienda y eso permitió que no se aplicaran reformas fiscales, que se ampliara la base tributaria, 1. 2, es una fuente, lo sigue siendo, de votantes. Entonces había un entendimiento entre líderes sindicales que se roban... Un incentivo perverso. Perverso, exacto. Y ahí está la historia de la quina, en fin, muchas historias, ¿no? Pero realmente no cambió. ¿Qué pasó con Veracruz? Pues que toda esa riqueza petrolera, que hoy todavía se podría aprovechar con la petroquímica, no se dio y se privilegió eso. Nos pasó la enfermedad de los holandeses, ¿no? En donde el tener una materia prima muy exitosa, pues hace que tengas pocos incentivos para desarrollar otras áreas. Y Veracruz tiene un montón de vocaciones, tanto logística, de infraestructura. Claro. Siempre digo en las pláticas, la primera empresa en México nació cuando no había México y es el café de la parroquia, ¿no? Entonces, o sea, una empresa de servicios. Entonces, pues no dejó de crecer Veracruz por el neoliberalismo, dejó de crecer por la corrupción en la política, por una visión estatista mal entendida de las materias primas, particularmente del petróleo, y la forma de sacar a Veracruz no es obligando a las empresas chinas de Estados Unidos, etcétera, a que, no te voy a dar agua, vente a Veracruz. No, van a venir, sí, en tanto exacto. Los de la cervecera, ¿cómo se llaman? Están muy Constellation. contentos. Constellation Brands están muy contentos. Sí, la verdad, con el trato, con los incentivos, están contentos trabajando ahí en Veracruz. Pero creo que es un caso muy particular y un caso muy especial, que es complicado que se vuelva a repetir. Exacto. O sea, y a lo mejor sí le das ese trato a todos los que van a venir bien, pero no porque les digas, oye, ya no te voy a dar una... Porque lo que va a pasar es que no va a crecer, entonces va a seguir creciendo, te lo puedo asegurar, porque son muy potentes en el norte, en el centro norte y en el Bajío. Bueno, se puede entender Jalisco, el occidente, si quieres, o parte del Bajío. El hecho es que difícilmente, pues sería un desastre electoral de corto plazo, si lo haces así. Sí, porque tú siempre me dices, si yo estoy con esa visión, pues todo tiene que ver con una interpretación política del asunto. Es una mala interpretación política o una mala acción política limitar el crecimiento del país además, para tratar de habilitar al sur. Si tú te vas a Veracruz y empiezas a ver lo que debería de ser una capital del nivel de Monterrey, del nivel de Guadalajara. Fácilmente. Tienes 2 hoteles importantes. Sí. Tienes el Camino Real y tienes el Fiesta Americana. Y párale de contar, ¿eh? O sea, bueno, en el centro tienes, ¿cómo se llama el Emporio? ¿No? De hoteles, o sea, de ese tamaño. No hay más. Y eso no es normal. O sea, tú dime cuántos hoteles hay en Guadalajara. Claro. Desde marcas propias. Sí. Monterrey, lo mismo, hay, ¿no? Creo que son 3 fiestas americanas. Tienes un Quinta Real que está hermoso. Tienes un Camino Real también que está enorme. Tienes una gran cantidad. O sea, el Baruch creo que se llama, ¿no? También. Sí, sí, también. Estilo árabe. Tienes NH. Sí, no, los que quieras, o sea... A ver, Veracruz dejó de crecer y además de todo apuntaron hacia otro rumbo. Y después de que pasa Javier Duarte, pues el cochiloco, pues está complicadísimo, de verdad. Sí, la verdad es que sí. Pedazos 6 años. Y aún así Veracruz hoy, 2023, mayo, tiene un gran potencial hacia adelante. Si le mueves 3 cosas relativamente no tan complicadas, en un par de años tienes una potencia económica, porque hoy es la 5ª mayor economía a nivel estatal. Claro. Quizás, si sigue la tendencia así, en 5 años Guanajuato va a ser la 5ª mayor economía, porque Guanajuato con todo y sus problemas va creciendo de manera importante, y Veracruz no, lamentablemente. Y otro buen ejemplo es Campeche. Entonces contaba hoy, pues siendo Veracruz lo que es geográficamente hablando, si tú ayudaras a que Veracruz aprovechara sus vocaciones logística, agrícola, por supuesto de petroquímica, e incluso le sumas una manufacturera, pues entonces tendrías un estado que haría que el país, en vez del 3.8% que crecimos en este primer trimestre de 2023, estaríamos creciendo a 6%. Y el mundo estaría diciendo qué pasa en México, que es una cosa formidable, dejando todo lo demás igual, ¿no? O sea, claro, sin pensar la parte que tenemos que reactivar a muchos otros estados, Morelos, obviamente Tlaxcala, Campeche. Por fuerza de gravedad se habilitaría. Zacatecas, ¿no? Que es otro de los estados que está muy por debajo del promedio de la media nacional. Michoacán, que tiene un montón de potenciales también. Nada más con Veracruz harías que este país en el número se viera muy bien, pero además le modificarías la vida a un montón de millones de mexicanos. Claro. El modelo tiene que ser cómo logramos desarrollar estas vocaciones, no cómo frenamos las otras para que traten de venir aquí, pues eso no va a ocurrir. Es que la vocación de la industria no es a fuerza, iba a decir otra palabra, pero o sea, lo tienes que dejar que se desarrolle, tiene que haber incentivos también para que ellos ganen más dinero, porque así es el juego, ¿no? Exactamente, y el mercado, por ejemplo, la educación, ¿no?
¿Por qué? ¿Cómo logras? Y ahí sí la política pública puede jugar mucho. De las universidades estatales, por ejemplo, revisando los datos de Jalisco, que ahora estoy estudiando mucho Jalisco, pues la que más graduó pues son las universidades estatales, ¿no? Eso es fundamental. Y ahí la política pública juega un papel fundamental. Y gradúan muchos en Derecho y ingenieros. Si ves Monterrey, ahí cambia un poco la ecuación, pero es más o menos lo mismo. Pues eso, ¿no? Porque eso es una de las bases de crecimiento sostenido para un país, para un estado. Así es. Pues señor Pacheco, nos vemos más adelante. Claro que sí, mi Paco.